Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y darle gloria al Señor? ¿Cuántos pueden levantar sus manos y adorar el santo nombre del Señor Jesús en esta mañana? Vamos, en serio, ¿cuántos pueden dar una adoración genuina al Dios de Reyes? Aleluya. Santo eres Dios. Pueden sentarse ahí donde usted está. Y a su nombre. Responda al nombre como el pastor dijo, Adam Hill. My name is Adam Hill. Venimos desde la República Dominicana, específicamente de Santo Domingo. We come from Santo Domingo, Dominican Republic. Y para nosotros es más que un placer encontrarnos con ustedes nuevamente. Amén. And for me, it's more than a pleasure to find here with you. Saludamos a cada una de las personas que nos conocen, We salute and greet every person that knows us. a los que no nos conocen And those who doesn't know. y a los que Dios no está al punto de hablar de sus vidas. And the one that the Lord will speak to your life. ¿Usted lo cree? Do you believe it? ¿Usted lo cree? Do you believe it? Bendecimos la vida de mi hermano Ignacio y toda su familia, Bless the life of brother, los pastores, family, pastors, los líderes de la casa. leaders of the house. Para mí es más que una honra encontrarme con ustedes nuevamente. For Amén. me, more than an honor to come again with you again. Vamos a aprovechar el tiempo, Let's take advantage of the time. ya que la premia, That time's ticking. y vaya conmigo a su Biblia, Go in your Bibles. a Segunda de Reyes, Second book of Kings. específicamente en el versículo 4. Santo eres Dios. Segunda de Reyes 4. Second of Kings chapter 4. Aleluya. Thank you, Jesus. Segunda de Reyes 4:4. Second book of Kings chapter 4 verse 4. Disculpen, 8. 4:8. 4:8. Estoy un poco nervioso, Eso de Dios. pero entiendo que cada vez que la presencia de Dios se hace notoria en un lugar, That every time the presence of God is made, usted y yo no podemos quedar you igual, and I cannot stay still. sino que algo tiene que acontecer en Something nosotros. has to happen within you. Entonces eso me hace entender That made me understand que ante su presencia that in His presence, toda la tierra all earth tiene que temblar. Usted tiene a reyes. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Habemos muchas personas aquí. There's many people here. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu In the name of the Santo. Father, the Son, and the Holy Spirit. Dice de la siguiente manera: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante, diga conmigo, una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, yo he entendido que este siempre que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla, candelero, para cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Giesi, su criado: llama a la sunamita, y cuando la llamó vino ella delante de él. Dice de la siguiente manera en el 13: dijo él entonces a Giesi: dile, aquí tú has estado solicitada por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Dice la segunda parte: ¿necesita que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: y aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dice el 15: dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Dice el 18: y el niño creció, pero aconteció que un día que vino su padre, que estaba con los segadores, y él dijo a su padre: ay, mi cabeza.
ni cabeza. Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a la madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Amén. Praise God. ¿Cuántos pueden levantar su mano y darle gloria al Señor? And we can worship God. Amado mío, te doy gracias porque entendemos que hoy tú harás algo inusual en este lugar. Father, because we know you do something. Padre, te damos gracias porque creemos que tú lo vas a hacer. We give you thanks because we know Y you así do como something. tú hablaste, Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit, creemos que tú harás algo diferente. Padre, se apagan las luces y no depende de mi persona. and may the light be shed. Padre, se apagan las luces y no depende de mi elocuencia, sino depende de tu Espíritu Santo, depende de tu palabra, depende de tu manifestación. Ahora yo te pido, amado Dios, yo te pido, amado mío, que conforme a tu voluntad, According to your will, conforme a tu gracia, tú manifieste tu poder, tú manifieste tu gracia, y que las personas que estén enfermas salgan sanas, may be healed. que si hay algún cautivo salga libre, y que al salir de esta mañana, al salir de esta mañana, toda gloria y toda honra sea dada al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Rey de Reyes? Si no hay problema, el baterista me puede acompañar, por favor. Aleluya. Santo eres Dios. Aleluya. Santo eres Dios. Aleluya. Aleluya. Quiero ministrar estos breves minutos con el tema el cumplimiento de una palabra. Quiero ministrar con el tema el cumplimiento de una palabra. I want to minister the accomplishment of the word. Hablar de lo que es el cumplimiento de una palabra antes de entrar al fondo de la palabra que hemos tomado como tal, Before taking the scripture that we just read, el cual se encuentra en Segunda de Reyes, which is second book of Kings, y es una historia muy conocida, la historia de la tsunamita. is a very known Me story. gustaría hablar sobre unos términos que yo necesito que usted entienda I want you to understand, para nosotros partir y entrar a fondo. or to go. Cuando nosotros hablamos del cumplimiento, When we talk about estamos hablando de un acontecimiento específico something that's que fue determinado o fue dicho determined or said, y tiene un acontecimiento, valga la redundancia. Cuando hablamos de cumplimiento, when we talk about estamos viendo la materialización we are speaking about de algo que Dios en un momento dijo. something that the Lord Por eso es importante que usted entienda is important for you to know. que lo que used está viviendo When you live it, no es para muerte. it's not for death. Lo que usted está viviendo no es para quedarse en el lugar en el cual usted está. Lo que usted está viviendo When you live it, está avanzando, it's going forward. está continuando Continue. para que el cumplimiento de lo que Dios dijo en algún momento What God said, se haga notorio. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? how many of you are here? Por eso me llama la atención It calls my attention. la palabra, The word. palabra. Word. Cuando se habla de palabra en la vida, viene del término dabar. It comes from the law. Y el término dabar And the term no es más is no que la palabra que se materializa, the word that it becomes. que la palabra que se cumple. The word that is accomplished. Por eso, That's why cuando usted y yo when you recibimos una palabra, receive it, muchas veces parece algo contrario. many times go contrary. Porque cuando usted y yo recibimos una palabra, When you're in acostumbramos a ver lo contrario a aquello que se lo dijo. receive, Por eso, si en algún momento a usted le dicen que usted será próspero y viene un hombre de Dios y le habla de prosperidad speak about prosperity para con su vida, to your life. en ese mismo momento In that same parece contrario que en su vida, en su familia, usted estará viviendo escasez. Usted estará viviendo lo contrario a lo que la palabra de Dios dijo. Y no es que la persona que le habló de parte de Dios se equivocó. No es que la palabra de Dios no se está cumpliendo. Es que Dios necesita que tú confíes en la palabra que Él depositó sobre su vida. Por eso yo vengo hoy con una palabra a decirle a la iglesia que se encuentra aquí que lo que tú necesitas no es creer que el gobierno va a seguir mal. Que lo que tú necesitas no es creer que la comida van a seguir subiendo. Lo que tú necesitas es creer en la palabra que Dios te dio para con tu vida.
que cuando estudiamos a fondo el libro de Reyes, podemos encontrar lo siguiente, we go find the following. que el libro de Reyes, el primer propósito de este libro era demostrar el destino que esperaba a todos aquellos que se niegan a hacer la voluntad de un Dios verdadero. Destiny of those who serve God. Por eso usted vio That's why you see que muchas veces en el libro de Reyes el profeta Eliseo da una palabra conforme a aquellos que estaban en contra del pueblo de Dios. Y me sorprende esto, porque el Dios que usted y yo le servimos es un Dios serio. Y cuando yo digo que el Dios que usted y yo le servimos es un Dios serio, es que Dios está comprometido a cumplir la palabra que Él te dio. Mire, quizás en algún momento algún candidato a la presidencia o cualquier puesto importante puede darte una promesa, pero lo importante o lo que llama mi atención es que aquella persona que te da aquella promesa, no todo el poder está absolutamente en su mano, sino que hay una soberanía en el Dios en el cual usted y yo servimos, y ese cumple lo que promete. El Dios que usted y yo servimos cumple aquello que Él promete. Por eso es necesario que usted se vaya conforme y creyendo en su casa que lo que Dios habló sobre ti, que lo que Dios habló sobre tu familia, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos están aquí? Es sorprendente hablar de la vida de Eliseo. Le digo por qué. Porque la vida de Eliseo es ver una persona que en uno y otros momentos vio la mano de Dios para con su vida. Eliseo tenía una palabra. Usted y yo tenemos una palabra. Le digo cuál es la diferencia. Que aquel hombre creía en la palabra que Dios le dio. Y muchas veces nosotros no creemos en lo que Dios ha depositado en nosotros. Por eso hay algo que yo quiero preguntarle y necesito que usted me preste atención. Hace aproximadamente una semana, antes de yo venir aquí, pastora, estaba en la universidad y hay una joven que me dice lo siguiente: parece que ella no resistió porque tenemos alrededor de un año tomando clases juntos y ella me ve y nunca me hubiera hecho la pregunta. Parece que algo le inquietó y ella me dice: pastor, te digo algo, yo no creo en los cristianos. Yo le digo: qué interesante. Y me dice: te sigo diciendo algo, yo tampoco creo en la Biblia. Entonces hay algo que se llama evidencia. El que tiene una palabra carga evidencia. Bueno, lo repito, el que tiene una palabra carga evidencia, carga manifestación de Dios. Y yo me quedo viéndola fijamente, pastor, y yo me río y le digo: ¿y por qué tú no crees en los cristianos? ¿Y por qué tú no crees en la palabra? Y ella me cuenta hacer un sinnúmero de historias. Y mientras ella, amado, me está haciendo un sinnúmero de historias, hay algo que baja sobre mí y me dice: pregúntale sobre tu padre. Y cuando ella sigue hablando, hay algo que me dice: pregúntale sobre tu padre. En ese momento, yo me encontré como muchas personas lo hemos encontrado, que dudan de la palabra. No solamente estoy aquí para decirte que tienes una palabra, también estoy aquí para decirte que muchas veces yo he dudado de lo que Dios ha dicho de mí. Yo no he creído en la palabra que Dios ha depositado de mí. Pero justamente en ese momento, usted y yo tenemos que conectarnos. Usted y yo tenemos que levantar nuestras manos. En ese momento nosotros tenemos que dar una adoración genuina, de conectarnos de lo que estamos viendo y creer en la palabra. Me sorprende que cuando ella sigue hablando, no le voy a negar, me turbé. Me sentí un poco preocupado. Y otra vez hubo algo dentro de mi amado que me dijo: pregúntale por su padre.
resistí, como dice Jeremías, I couldn't resist el just fuego que había dentro de the mí. fire within me. Y en ese momento In that moment, no resistí I didn't resist. y le dije, And I said, ¿y tu padre? "And your father?" La muchacha, The girl un poco sorprendida, surprised me me. dice, yo no vivo con mi padre. She said, "I don't live with my Y dad." yo le digo, wow, qué sorprendente. How surprising. Ella no resistió tampoco She also didn't y siguió diciéndome, yo tampoco creo en la Biblia, por esto y esto. I don't believe in that. El fuego de Dios fue tan fuerte en este momento que yo bajé mi cabeza, algo me estremeció y yo le dije, And I told her, ¿cómo es la relación con tu padre? "How was the relationship?" La joven no aguantó, The young ella es un poco clarita did not resist. y empezó a ponerse roja She started getting, y me dijo, ¿cómo tú sabes eso? "How do you know?" Y yo le digo, porque el Dios el cual tú no crees me acaba de decir que tú tienes una situación con tu padre, que también tienes una situación con tu madre, el cual no tiene que resolver. Por eso yo vengo a decirte que lo que tú estás viviendo, lo que tú puedes vivir, es para tú bendecir a otros, es para tú ser de bendición para otros. Pero eso es necesario que tú entiendas que esa enfermedad no vino a tu vida para tumbarte, no. La enfermedad no vino a tu vida para quitarte la economía, sino que ella vino a decirte, yo estoy pasando por esto, pero no me muero, porque yo cargo una palabra de Dios, y el que carga una palabra de Dios no se muere cuando el diablo diga, no se muere cuando el coronavirus llegue, no se muere cuando las variantes no salgan, sino cuando la palabra de Dios se materialice para con tu vida. Upon your life. Gloria a Dios, aleluya. Es sorprendente It's surprising que esta persona que usted ve aquí, that this person that you see, la última vez que llevaba el conteo de las pruebas del COVID, the last time quedé como en 5 veces. I lasted 5. En la última vez, The last time mi sangre estaba tan coagulada my blood was so coagulated. que mi abuela de 81 años My 80 tenía su sangre grandma had en mejor condición que yo. better condition than Pero mine. yo recuerdo que cuando yo entré al hospital, But I remember when I go to the cuando yo entré al hospital, when I went to the yo le dije al médico que me estaba atendiendo, doctor, yo necesito que usted entienda que los análisis I want you to understand. dicen una cosa, That's one thing. pero la palabra que Dios depositó sobre mí That was the dice otra. Por eso es necesario que usted salga convencido en esta mañana que lo que Dios dijo de usted, usted lo verá. La condición en la cual tú puedes estar viviendo no se compara a la palabra que Dios te dio. Los momentos difíciles simplemente son un escalón para ver lo próximo de Dios. O si no, pregúntele a David. Pregúntele a David. O pregúntele a Sadrach, Mesach y Abednego. El momento difícil solamente le llevó a ver lo próximo de Dios para con tu vida. Y hoy yo vengo con una palabra dentro de mí a decirle a un hombre y a una mujer de Dios que lo que tiene por dentro no te verás. Que lo que Dios escribió de ti desde la eternidad es lo que podrá ser multiplicado. Por eso ciérrale los ojos a los problemas. Ciérrale la ventana a las dificultades. Y dile a ese hijo rebelde, aunque te veo con aretes, tatuajes, te veo como un profeta. A ese marido que aún no le sirve al Señor, dile lo siguiente, aunque te veo tomando alcohol, te veo como un profeta de las naciones, porque la palabra de Dios dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Santo eres Dios. ¿Cuántos pueden levantar sus manos aquí y dar una adoración genuina a Dios? ¿Cuántos pueden levantar sus manos y dar una adoración genuina a Dios? Yo siento que hay algo muy pesado que va a caer en la casa. Yo siento que hay algo muy pesado que va a caer en la casa. Discúlpeme. Abro un paréntesis aquí. Mientras
mientras yo estaba sentado en esa silla, el Señor trataba conmigo, pastora, y me decía lo siguiente: esta iglesia hizo como Obed y Edom. Ella ha posicionado el arca de Dios en la casa. Por eso vienen días de gloria, por eso vienen días de manifestación, porque vuelvo y digo, la gloria postrera será mayor que la primera, porque la presencia de Dios está habitando en la casa, y la manifestación de Dios, el poder, será evidente. Me llama la atención la historia que acabamos de leer. Es una historia muy conocida para muchos de nosotros. Hablar de la historia de la tsunamita es hablar de una historia que quizás hasta los niños tengan conocimiento de ella. Por esta mañana quiero hablar con una connotación un poco diferente a lo que quizás usted ha podido escuchar. Y es lo siguiente: es importante que usted entienda que la mujer el cual acabamos de hablar en la Biblia era una mujer importante, no era cualquier persona. Y esto me da una enorme enseñanza. Y esto me enseña que sin importar la posición en la cual tú te encuentres, tú necesitas posar la presencia de Dios en tu casa. Sin importar lo alto que tú puedas alcanzar, tú necesitas la presencia de Dios en tu casa. Y me sorprende que la tsunamita, describiendo lo que la Biblia dice, era una persona importante. De hecho, poder construir algo extra en aquellos tiempos era porque aquella mujer tenía una buena condición económica. Y dice que aquella mujer decide hacer un aposento para el profeta. Y en el tiempo que el profeta estuvo ahí, quizás yo me voy a aquella historia y me imagino la tsunamita. Me imagino decir, oh, ahí viene el profeta de Dios. Y decir, hay que limpiar el cuarto del profeta de Dios. Porque cuando tú reconoces las cosas de Dios, tú no eres normal. Cuando hablo de que tú no eres normal, hablo de que tú no eres mezquino. Hablo de que tú haces algo diferente para que la presencia de Dios siga posando en tu casa. Y me sorprende esto. Yo me imagino a la tsunamita decir, oh, es tiempo de que el profeta pase por su casa. Y ella preparaba el cuarto. Y es importante que usted entienda que por su medio no solamente pasaba Eliseo, sino que pasaban otros profetas. Y esto me llama la atención. Le digo por qué. Pregúnteme por qué. Porque aquella mujer tenía visión. Y eso le está faltando muchas veces a la iglesia de hoy en día. Reconocer cuándo es tiempo de tu honrar, no de Dios, para que Dios te honre a ti. Por eso hay muchas personas que no han podido ver lo de Dios materializado, porque están viviendo una vida de pobreza. Dice la palabra de Dios que en tu boca está el poder del bien o el mal. Entonces lo que tu boca declare será lo que tú vas a ver. Por eso hay personas que me preguntan y me llaman y me dicen, Ada, ¿cómo estás? Y le digo, estoy tomando un vuelo para Dubái. Estoy comprando un vehículo del año, porque no me llevo de la condición en la cual estoy viviendo, sino de la palabra que Dios me dijo. Entonces me imagino a aquella mujer, porque dice la palabra de Dios que ella jala a su esposo, ella llama a su esposo y le dice lo siguiente: yo he reconocido, pastor, que el hombre que pasa por nuestra casa es un hombre de Dios. Reconocimiento, visión, sabiduría. Aquella mujer no se conformó con que el hombre simplemente pase por su casa. Aquí hay gente que no, esta mañana tienen que entender que no se puede conformar solamente con que Dios pase por tu casa, sino que tú le hagas un aposento a Él y Él habita en tu casa, Él duerme en tu casa, Él se
Dice la palabra de Dios The word of God says, que el tiempo pasa. time passed. Yo vuelvo y le digo, yo me voy a esa historia. And I'm telling you, like, people, Quizás si hubiéramos sido uno de nosotros, it probably would be one of us, el cual hubiéramos servido al profeta, which we followed, si el profeta hubiera pasado más de 3 veces amada, past more than yo digo en buen dominicano, I said, you're Dominican speaking. wow, Wow! el profeta Eliseo Prophet Elijah me tiene cansado. has retired. No, No. esa mujer reconocía This woman que en knows ese hombre that that man había algo was que something podía bendecir su vida. that could bless her life. Y esa mujer And the woman no se entristecía cuando el profeta pasaba, silent sino que ella se ponía contenta y decía, la presencia de Dios está en mi casa, la presencia de Dios está en mi hogar. Y cuando la presencia de Dios se encuentra contigo, vuelvo y digo, cualquier cosa puede acontecer. Aquí cualquier cosa puede acontecer. Si la presencia de Dios se hace notoria aquí los paralíticos pueden empezar a caminar. Aquí los que no ven pueden empezar a ver. Aquí los sordos pueden empezar a escuchar. Porque la presencia de Dios hace las cosas diferentes. La presencia de Dios hace las cosas sin igual. unnoticeable or unusual. Abro un paréntesis aquí. And I open a space, a parenthesis. Aquí hay una persona There's a person el cual sufre de su espalda baja, who would suffer from low que en back, pocos minutos Dios lo va a empezar a sanar. that in a few minutes the Lord will heal you. Vuelvo y repito, en pocos minutos Dios lo va a empezar a sanar. The Lord will heal you. Es como que si cuando esa persona se baja, And it's like when that person no puede hacer ciertos movimientos. cannot do certain Y Dios está ministrando a mi vida. Y yo escucho el Dios que me llamó específicamente a la edad de 9 años, que me está diciendo, la sanidad hoy va a fluir en la casa. La sanidad hoy va a fluir en la casa. Dice la palabra de Dios The word of God says, que el tiempo pasa. time passed. Cuando Eliseo ve el esmero When Elijah sealed que esa mujer tuvo con él, of this woman happened, dice la palabra de Dios the word of God que says, Eliseo no se quedó that normal, Elijah, sino que eso sorprendió a Eliseo. Y él dijo, Jesús, yes, tenemos que hacer algo. we have to do ¿Qué something. podemos hacer? What can we do? Y hay algo importante que yo quiero que usted note aquí. And I want something important for you to know. Dios no está con los ojos cerrados de lo que tú puedes estar That is not pasando. what his eyes show of what can happen. Le digo porque yo digo que Dios no está con los ojos cerrados de lo que tú puedes estar pasando. Why is not what his eyes shut? Usted va a entender esto. You will understand this. Eliseo pasaba mucho tiempo en la casa de esa mujer. Elisha lasted a lot of time in that Cuando ella entabla la conversación when she speak con el hombre de Dios, with the man of God. le dice, ¿qué necesitas que haga por ti? He asks her, what do you want Me to do? sorprende que la condición o estatus It's a person in the condition en la que esa mujer estaba in which the woman was. decía que ella no necesitaba nada. She didn't need anything. Si hoy quizás a mí Probably today, me dicen they ask y me llaman de la República Dominicana coming from the Dominican y Republic, me dicen, ¿tienes una reunión con Abinadel? say you have a meeting, Yo quizás hiciera una lista probably I'll make a list de las cosas que mi comunidad necesita, of what my community needs, de las cosas que mi pueblo está what necesitando, my people need. y fuera y se la diera al presidente. Pero esa mujer estaba en una muy buena posición, el cual no tuvo la necesidad de pedir nada. Por esa razón, For that reason, le digo I tell you, que Dios no está al olvido de tus problemas. God doesn't forget about Le digo por qué Dios no estaba al olvido de tu problema, You wanna know why God doesn't porque forget? dice que el profeta Eliseo habitaba en ese aposento. Dwells in the room. Dice que el profeta Eliseo vivía en ese aposento. Elijah will live and speak. Y yo me imagino al profeta Eliseo And I imagine en medio de cómo él vivía, in the midst of decir, Jesús, yes, solo veo que aquí hay 2 platos I only see that there's soup in it. y con el de nosotros quizás 4. And probably with us, Aquí falta algo, Jesús. something is missing there. Jesús, veo que aquí no hay un coche. Yes, I don't see that. Jesús, veo que aquí no hay un niño gritando a las 12. A child. Jesús, veo que aquí no hay un niño pidiendo que necesita un regalo de Navidad. I don't see a child. Y parece que el sistema The system. o lo de Dios en Eliseo Well, God knows. se activó en él. Y Dios, quizás tú no tienes dinero, quizás You don't have the money. tú no necesitas ni You don't dinero, need the money. tú no necesitas que hable por You ti, don't need to be. pero tú sí necesitas un hijo, But you need a child. tú sí necesitas una palabra, You need a word. tú sí necesitas algo You diferente. need something Le else. digo por qué, You want to
Porque en la antigüedad, in the past time, en la antigüedad, había cosas muy importantes. Tú podías tener suficiente dinero, you have enough money, pero si tú no tenías generación, but if you don't entonces pareciera que tú no tuvieras nada. Entonces yo me imagino al profeta Eliseo, esto no lo dice la Biblia, pero me imagino a él en esa situación. Decir, esta es una mujer importante, esto es una mujer el cual lo honró con esmero. Pero si esta mujer muere hoy, no hay nadie que hable de ella. No hay nadie que siga la descendencia de ella. Y no solamente eso, vuelvo y le dije anteriormente, unos minutos atrás, que lo que tú tienes no solamente es para ti, sino también es para otro. Y yo me imagino Eliseo decir, quizás yo voy a morir, quizás yo puedo morir mañana, pero ¿quién va a bendecir al otro profeta? Y si había alguien que podía bendecir al próximo profeta, era el hijo de la tsunamita. Era el hijo del cual esa mujer no tenía, pero sí venía el hombre en su casa que podía darle una palabra. Por eso Eliseo se puso en la condición de ella. Y es necesario que usted entienda lo siguiente. Y quiero hablar con esto, con la casa en específica. Si usted quiere ver manifestación y milagros en su vida, es necesario que usted entienda que primero usted tendrá que pasar calamidad. Porque usted no puede hablar de sanidad cuando usted no ha tenido enfermedad. Usted no puede hablar de bendición cuando usted no ha vivido en crisis. Y por eso me sorprende aquella historia. Porque aquel hombre dio una palabra a lo que la mujer le responde. Vamos a hacer algo. Let's do something. Vamos a hacer una clase Let's do a class de mi universidad of college que se llama actuación. that is for acting. Yo soy Eliseo. I'm Elisha. Perfecto. Tsunamita, ¿necesitas algo? Sooner, like, do you need something? Usted responde no. No. ¿Por qué no necesitan nada? So I have everything. Lo tengo todo. Ella no tiene todo. She has everything. Eso es sorprendente. That is surprising. La historia sigue transcurriendo. The story keeps on going. Yo me imagino a Jesús I imagine yes, y decir, wow, saying what? el hombre al cual sirvo The man that I serve está medio loco. is kind of crazy. Él no está viendo He's not que seeing esta mujer no tiene todo. that this woman has Yo everything. creo que el hombre de Dios se está equivocando. I think that he's committed a mistake. Y la actuación sigue. And the acting keeps going. Y vuelve el profeta y le dice, Again, ¿necesitas algo? do you need something? No. Y ella responde. And she replies, no. Pero Eliseo le dice, But Elisha says, para esta fecha for this time, abrazará a su hijo. you will carry in your arms a child. A lo que ella responde, To which she replies, no te burles de mí. do not mock me. Abro paréntesis. I open the Habrán honras There will be y cosas y sacrificios que harás con tu vida sacrifices que desatarán milagros importantes. Por eso es que el hombre que estaba aquí sentado, que él estaba parado, decía que hay momentos el cual tú tienes que aprovechar, porque serán momentos específicos para tu vida. O si no, pregúntale al paralítico de Bethesda. Aquel hombre estaba acondicionado a que el ángel tenía que descender. Lo que él no entendía era que aquel que creó el ángel estaba frente a él. Por eso es necesario que usted salga creyendo que hay momentos específicos que usted tiene que aprovechar. Y pareciera que la tsunamita no quería aprovechar ese momento. Ella no quería aprovechar lo de Dios. Y ella dice lo siguiente: no te burles de mí. Pero la honra de Dios que esa mujer utilizó para con el hombre de Dios abrió un portal que ni ella estaba preparada. Porque la palabra de Dios dice que ella era muy vieja. Y obviamente en la forma en la que ella lo dice, ella no necesitaba para su hijo. Pero habrá cosas que igual tú piensas que tú no necesitas, pero Dios sabe que están dentro de ti. Vuelvo y repito, pero Dios sabe que están dentro de ti. Por eso hay oraciones que tú entiendas que Dios lo envió, pero Dios sabe que están dentro de ti. Yo me imagino, oiga, hay personas, escuchen esto, que dan lo que tienen y lo que no tienen para tener un hijo.
Y yo me imagino And I imagine la vida de aquella the mujer woman of faith en algún momento in a moment decir, to say, lo tengo todo, I have everything, pero no tengo un hijo. but I don't have it. Pero Dios no se olvidó de esa palabra. God did not forget about the Dice word. la palabra de The Dios word of God said que aquella mujer that this woman dijo, no te burles de mí. said, do not make fun of me. La palabra de Dios se The cumplió. word of God was accomplished. La palabra de Dios se vio materializada. It came physically. En introducción le dije In introduction, I said, que cuando Dios deposita una palabra de God Dios deposited the word of God en tu vida, in your life. muchas veces verás lo contrario. Anytime you speak La of palabra que dio el profeta era de Dios. the word of the prophet was word. Era un tiempo específico para con su vida. Specific time for the life. Pero vino lo contrario, que fue lo que te hablé. King that was our soul. Dice que el niño murió. It said that the child died. Me sorprende que cuando el niño muere, It's surprising when the child está con su papá. is when it's dad. Dicen los comentaristas bíblicos, And the commentary, los exégetas etc. y las personas conocedores que aquel niño murió de una insolación. That he died of heat. Y es sorprendente que aquellas personas And it's surprising that those people que mueren de un problema of a problem en su cabeza, in their head es un poco difícil is a little hard de volver a traer en vida, to bring them back. hablando en un ámbito físico. To speak about Es más fácil it's easier que una persona que muera del corazón, that a person usted le da you hit lo que se llama como electroshock you give them y esa persona puede volver a la vida. person to come back. Pero una persona el cual sufre de la cabeza, But a person that suffers si from tiene algún problema, they have a problem. es un poco más difícil, pastor. Difficult. Porque si hay posibilidad de vida, The possibility of living, esa persona that person muchas veces queda many times con condiciones has conditions el cual no se puede mover, el cual no se puede validar por sí mismo. or do something for himself. Y me sorprende que aquel joven And it's surprising that muere de una enfermedad that is a sickness. el cual es imposible para los hombres, It's impossible for him. pero posible para Dios. Impossible for God. Y hoy yo vengo a decirte en esta mañana, hay cosas que parecen imposibles para ti, pero son posibles para Dios. Simplemente tú tienes que creer. Simplemente tienes que avanzarte a lo que Dios te dijo. Y lo que Dios habló de ti, tú lo verás materializado. Y lo que Dios decretó sobre tu familia, tú lo verás. Cuando creas que lo que Dios habló de ti, se va a cumplir. You're accomplished. Usted conoce la historia. You know the story. Voy un poco rápido. I'm going fast. Dice que cuando aquella mujer When this woman ve que su hijo y sabe que su hijo ha muerto, see and knows that her son is not, llama a mandar a buscar she sent to get un criado a servant de su esposo. of a husband. Me sorprende It's a place que aquella mujer that this woman, no le dio información a su esposo. she didn't give information to her. Aquella mujer no empezó a llorar como una Magdalena And crying out, y empezó a decir, ay Dios mío, saying, oh my Lord, ¿por qué el profeta me dio esta palabra? give me this. Si él sabía que mi hijo iba a morir. You that O por qué or why not? no llamó Call a su esposo the husband, y le dijo, amor, my love, el niño ha muerto, my child, todo se perdió. everything's lost. No, No, porque habrá problemas because there are problems. que tú no tendrás que hablar de lo que You decir. have to speak to them. Habrá problemas There are problems. que no tendrás que venir a contárselo al You pastor. will have to fight. Y no estoy diciéndote malo, sino que hay problemas que tendrás que resolverlo en el altar, que tendrás que resolverlo con el que te dio la palabra, porque el que te dio la palabra es el responsable de hacer que ella siga viva. Life, keep living. Dice que cuando aquel hombre When that man va y va con la tsunamita, goes to the Sulamite, van a donde está el profeta. and the servant and the Sulamite Y goes to cuando the están llegando a donde está el profeta, when they're getting close to the prophet, aquí hay algo que llama mi atención. and there's something that caught my attention. Cuando la tsunamita When the Sulamite veía a Eliseo, see Elisha, reconoció recognized que era un hombre de Dios. that he was a man of God. Pero ahora cuando Eliseo But now when Elisha vio que venía la tsunamita, saw the Sulamite, él también reconoció que venía la mujer. recognized it was a woman. Por eso vuelvo y le digo, That's why I said hay cosas there are things el cual tú tienes que activar tu visión de Dios that activate your vision of God. y ver lo contrario. And see the contrary. Aunque veas lo contrario, And see the contrary. creer que Dios tiene algo bueno para There contigo. is something that God has for you. Y dice que cuando él ve And when he sees a aquella mujer de lejos, the woman from God, dice lo he siguiente, says the following. y
Giesis, Yes, ahí viene la tsunamita. the Sunamite woman is coming. Me llama la atención esto. It caught my attention. Le digo por qué me llama la You atención. wanna know why? Porque el profeta Eliseo, The prophet Elijah, el hombre que había visto el hacha flotar, the man that saw the el hombre que hubiera declarado palabras sobre Siria, clear word, el hombre que hubiera declarado palabra, the clear word, le dice a su criado, say to his servant, ella tiene algo, she has something. pero Dios aún no me ha revelado lo que But ella God tiene. has not revealed to me. Le digo porque hay problemas que ante el profeta, el hombre de Dios no te son revelados, You know what they're not porque tendrás, y vuelvo y te digo, not revealed. que tendrás que cumplirlo en el altar, You will have to go llorando como una Magdalena, diciendo todos los días, el gobierno está difícil, everything that la comida está alta, the president mis hijos no están en el evangelio, no vas a resolver nada, you will not sino que tienes que venir al altar y postrarte ante Dios. bow to God. Y aquí quiero abrir un paréntesis And I will open y hablar con las personas que tienen la posibilidad de escuchar la voz de Dios. hear the word of God. Es necesario que usted entienda It's necessary for you que no todo el tiempo that every time usted podrá discernir la voz de Dios. Habrá momentos de silencio, there are moments of silence, habrá momentos de stop, there are moments of pause. pero en estos momentos When those moments, lo único que Dios quiere what God wants, es que tú vayas al altar, but then for you to go to the altar, es que tú te vuelvas a Él. for you to turn to Him. Por lo general, Generally, cuando Dios hace un silencio en tu when vida, God makes a silence in es your porque life, quiere que tú te vuelvas a Él. it's because He wants you to No es turn porque to Él Him. no quiere hablarte, It's not because He es don't want porque Él necesita que tú vuelvas al lugar del origen. you to go to the origin Es que tú vuelvas al lugar donde tú lo to the conociste. same spot where you met Him. Por eso hoy yo le digo a muchas personas que están aquí, I tell many people that are here, no estás viviendo un silencio, you are living a silence. no estás viviendo un stop. You are not living a Dios silence. está provocando God esto is provoking it. para que vuelvas al lugar donde lo For you to go conociste, to the place you met, para que vuelvas al lugar donde te encontraste con the Él. place where you found Him. Dice la palabra de Dios The word of God says que enviaron a Giesis. that they sent Jesse. Usted conoce la historia. You know the story. Dice que Giesis fue, He went. quizás en algún momento usted ha jugado Nintendo, PlayStation. Probably in a moment. Yo me imagino a Giesis dándole a la X al cuadro, al triángulo, moviéndolo, pero Probably moving and hitting the buttons. y no pasó nada. And nothing happened. Y él va donde el hombre de Dios And he goes to the man. y le dice, tenemos problemas. Says we have a problem. Tú diste una palabra, You gave a word. me mandaste a mí You sent me. y yo vi algo. And I saw something. Adivina qué vi. Guess what I saw? Vi nada. I saw nothing. El niño sigue en la cama. He's still in bed. La tsunamita sigue enojado The contigo Sunamite still y la angry. situación sigue igual. And the situation is the Me same. sorprende que el profeta no se empieza a turbar, It surprised me that he sino que él cree en la palabra que hay dentro de the él. word that is within him. Vuelvo y le digo, él cree en lo que Dios He depositó en él. believed in what the word of Y God él dice que él se mueve a aquel lugar. says. He moved to the place. Y cuando él se mueve a aquel lugar, And when he moves, pasa lo siguiente. the following happens. Aquel niño, The child, entienda esto, understand this, no se encontraba en la casa de la tsunamita. did not find himself in the house. Muchas veces leemos la Biblia por leerla Many times we read y the no nos Bible, detenemos a ver los pequeños we detalles. stop and see the small details. Aquel niño, pastor, The child, se encontraba it was found en el aposento de in Eliseo. the room of Elisha. Porque vuelvo y te digo, Because I told you again, donde está la presencia de where the Dios, presence of God is, las cosas pueden ser things diferentes. could be changed. Donde está la presencia de Where the Dios, presence of God is, algo puede acontecer. something may happen. Entonces aquella mujer entendía Woman understood. que si podía ocurrir un milagro, Something around no se encontraba en su casa, it wasn't in the se encontraba en aquella habitación that room. que aquella mujer le hizo al profeta. Por eso vuelvo y te digo, vuelve al altar, vuelve al lugar donde la presencia de Dios habita en tu casa, vuelve a aquel lugar donde Dios se hace evidente para contigo. It's manifested upon you. Usted conoce la historia, You know the story. dice la palabra de Dios, The word of God says que el hombre se puso arriba de él that the man went y cuando se puso arriba de él, when he went to posicionó manos con manos, pie con pie, boca con boca, y el niño entró en contacto. and the child came Yo me voy a Génesis, y me imagino and I imagine cuando la palabra de Dios, when the word of God, cuando la palabra del Eterno the word of the eternal Father
sopló sobre nosotros. blow upon us. Y yo me imagino al profeta Eliseo Expect the prophet soplar sobre ese niño. blowing upon us. Y como aquel hombre tenía una palabra de Dios, He had la palabra que él cargaba that he married. hizo que aquel niño entre en contacto. Yo vengo con una palabra en mi diente profético a decirte que lo que Dios dijo de ti entrará en contacto. Que lo que Dios habló sobre ustedes lo verán. Y esto no se queda ahí, And this doesn't stay there. sino que más adelante But furthermore, en el libro de Reyes, in the book of Kings, específicamente en el libro 8, capítulo 8, chapter 8, es importante que usted tenga su Biblia abierta, and it's important for you to have porque your yo Bible, considero because I que en consider unos minutos that in a few minutes, nosotros podemos brincar, we could jump, aquí la presencia de Dios se puede manifestar, pero lo más importante será la palabra de Dios. is the word of God. Por eso hace unos meses atrás That's why a few months back, le dije a la congregación al cual pertenezco, I told the congregation, antes que tú rompas una silla, before you break a chair, antes que tú salgas corriendo, before you keep running, es necesario que tú entiendas so you don't understand que la palabra de Dios, that the word el cual ministra tu vida, which ministers que tenga que cambiar. change you. Porque de nada sirve Because it doesn't que usted salga corriendo, que el hombre de Dios te dé una palabra y tú sigas viviendo igual, que no haya un cambio. Por eso es importante que usted entienda for you to understand que lo más importante the most important no es la profecía, y es bueno. prophecy, and it's good. Lo más importante no es la manifestación de los milagros, y es bueno. Manifestation of miracles. Lo más importante es la palabra. It's the word. Por eso, por esa razón, For that reason, y cada vez every time que el maestro that the teacher hacía milagros, will make a miracle, él decía vete y no peques más. don't sin no Él le estaba diciendo don't sin. cumple la palabra. Accomplish. Por eso vuelvo y le digo, That's why it's lo más importante no es que usted salga corriendo esta mañana, es que la palabra que se está hablando aquí cambie y haga algo en tu interior. Dice la palabra de Dios, y con esto quiero ir culminando, específicamente segunda de Reyes 8, que luego de que pasa todo este problema, hay una palabra del mismo profeta que dice que iba a venir hambruna para aquel lugar que vivía la tsunamita. Me sorprende que la honra de aquella mujer no solo provocó que lleven un hijo a los brazos de ella, sino que hizo que el profeta adelantara los tiempos para con esta mujer. Y aquella mujer no vio el hambre que la nación vivió. Y dice que cuando pasa todo esto, pasa el tiempo de hambruna. Y quiero leer esto. Y dice en el versículo 8 de Segunda de Reyes, habló Eliseo a aquella mujer, a cuyo hijo le había hecho vivir, diciéndote, levántate tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra. Por 7 años, dice la palabra de Dios. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en la tierra. Dice el 13 específicamente, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey y por su casa. Dice el 4, y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y dice más para abajo, mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, y aquí que la mujer a cuyo hijo le habían hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por su tierra. Entonces dijo Giesi, rey señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual hizo vivir. Y preguntando el rey, ella se le contó. Yo quiero que usted se ponga de pie ahí donde usted está, por favor, y que usted entienda lo siguiente. Si parte del coro pudiera pasar y acompañarme, por favor. Las voces, por favor. Es sorprendente
It surprised me que aquel problema that the problem que estaba pasando that was going by hizo made it que la honra del profeta that Eliseo the honor of the prophet Elisha no tenga que vivir esto. didn't have to make this. Y me llama la atención It caught my attention porque cuando llegan when it comes a aquel lugar to the place, pasa algo. something happened. Dice que ellos estaban implorando So that they were y begging, yo me imagino and I imagined, a Giesi yes, contándole cada uno de los milagros saying everyone que él hubiera visto. that he was seeing, Pero habrán cosas but there were things en tu vida in your life que serán evidencias. that will be noticeable. Y cuando está pasando la evidencia, And when the evidence are passing, me sorprende it surprises que me el rey está implorando por la that tsunamita. the king is begging for El the rey tsunami. está preguntando por la tsunamita. He's asking for the tsunami. Y por aquella persona And for that person, que el rey está preguntando, which the king is, ella se aparece en aquel lugar. she appears Y ella le dice lo and siguiente: she says as follows. si hay alguien con el que tienen que hablar es conmigo, Anyone they have to speak porque el hijo que había muerto está resucitado. La palabra que el hombre de Dios me dio, yo la vi materializada. Entonces, si hay alguien que tiene que hablar con el rey, soy yo. Si hay alguien que tiene que implorar con el rey, soy yo. Porque yo sí tengo peso. Yo sí tengo el proceso. Yo sí tengo la evidencia de lo que Dios dijo. Y cuando siguen hablando, me sorprende lo siguiente. It surprised me the following. El coro rapidito, por The favor. choir, El gran yo soy. the great I am. 2. Me sorprende It surprised me. que cuando están implorando por aquella mujer, They're begging for that woman. dice la palabra de Dios, The word of God. que cuando el profeta When the prophet que no estaba ahí, that wasn't there, que le pidió a la tsunamita that it asked por ir a hablar con el rey, to go and speak. ahora aquella mujer estaba hablando directamente con el I rey. was speaking directly with the Porque king. habrán ocasiones Because there will que be Dios God la va a provocar and will provoke it para que tú for you te conectes to connect con las personas específicas. with a specific person. Y dice la palabra de Dios And the word of que cuando están implorando por aquella mujer, God begging for dicen, oye, listen, ¿dónde está aquella mujer? where Y is vuelve aquella mujer y dice, aquí estoy. it says, here I am. Pero esto no se queda aquí, But this is the sino thing. que aquella mujer I want that woman. duró 7 años fuera de su ciudad. 7 years out of Y this me sorprende and it surprised me. lo siguiente, The following. porque Dios le dice a la casa, Because God tells us, Dios le dice a la casa, God tells the house. aunque haya hambre, Even if tú hunger, no eres del hambre. you are not alone. Aunque haya escasez, tú no eres de la escasez.